Desde que se iniciara una nueva etapa en el curso histórico venezolano, con el chancletazo del 3 de enero del 2026, algunos personajes politiqueros están haciendo denodados esfuerzos por posicionarse, reposicionarse, relocalizarse, ponerse de moda otra vez. Buscar que los vean, que los tengan en cuenta, que los consideren o que al menos los escuchen. Leopoldo López es uno de esos politiqueros. Un fabricante consuetudinario de errores, una equivocación sociopolítica que camina. Leopoldo López ha sorprendido de nuevo, porque él siempre sorprende, porque siempre tiene un as bajo la manga para llamar la atención, porque sus problemas de afecto de la infancia, sus viejas heridas no superadas, lamentablemente lo han convertido en un ser que se la pasa demandando atención. Y para demandar atención es capaz de hacer cualquier cosa, inclusive solicitarle al gobierno socialista español de Pedro Sánchez que le otorgue por medida especial y de gracia la ciudadanía española. Bastaría preguntarse entonces qué va a ser de Leopoldo. Lo que pasa es que hay gente que no lo conoce. Los que lo conocemos bien sabemos por dónde puede ir esto en función de las interpretaciones, de las declaraciones y de las cosas que empiezan a oler por ahí. Que hoy no haya claridad sobre cuándo se va a dar la apertura definitiva hacia la democracia, incluyendo a Leopoldo López para financiar actividades en contra del régimen de Maduro. Y mira dónde está Leopoldo ahorita, tratando de entrar a la política de nuevo. Ese señor no hay que dejarlo entrar a ningún lado, peligroso. Señor. El problema es que hay unos que no los conocen y hay otros que los conocemos demasiado. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen y si los dejas entrar no los verás salir por la buena. Los verás salir a chancletazos y solo te quedará de ellos el recuerdo. Y los verás a través de dibujitos como estos. Ahí uniformados con las patas amarradas frente a un juez. Como se merecen esas lacras. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. ¿Ya le diste me gusta? A ti te encanta cuando yo te digo que le des me gusta. Hay gente que espera el momento en que yo le digo dale me gusta porque sienten que están en una interacción directa conmigo. Cuando yo les digo dale me gusta y ellos van, se quitan los audífonos o agarran el teléfono porque tienen nada más los audífonos puestos y van y le dan me gusta. ¡Pah! Ahí están, plin. Ya está, ¿viste? ¿Viste que era sencillo darle me gusta? Ah, ahí está pues. Gracias por estar de vuelta, amigos míos. Para mí es un verdadero placer saber que se encuentran ustedes allí de ese lado. Gracias a esa gente que está viendo o escuchando este programa mientras están ahí limpiando, mientras están trabajando en la oficina, en la construcción, en el Uber, haciendo delivery, en distintas actividades, esperando mientras le haces. Mientras estás en una sala de espera, mientras vas para el trabajo me vas escuchando, mientras vas para la escuela me estás escuchando. Saludos a todos esos niños que nada más cuando empieza el programa y empiezan a escuchar la canción salen corriendo a bailar. Es la canción bailable, la del principio y la del fin. Son canciones bailables para la chiquillería. Gracias a todos esos padres que están viendo este programa en compañía de sus hijos muertos de la risa toditos, claro está. Saludos para todos. Quería hacer antes de entrar en materia, con respecto, vamos a hablar de Leopoldo, ¿no? Leopoldo y sus cosas. Yo quería referirme a un asunto que en realidad me parece tan tonto aclararlo, ¿no? Yo le he agradecido a David Comedia que haya hecho una parodia mía y anda por ahí parodiándome con un personaje que él creo que se llama Daniel Panza Farías. Les digo, yo me río una barbaridad cada vez que me llega un video. Entonces él anda haciendo esa parodia, él se dedica a la comedia, por algo se llama David Comedia, ¿no? Si no se llamara David Tragedia, o se llamara David Sucesos,
o se llamará David Deportes, pero él se dedica a la comedia. Y entonces, entre otras personajes que hace, ha decidido parodiarme a mí. Honor que me hacen. Eso quiere decir que algo estoy haciendo yo aquí y que de alguna manera, para que alguien haga una imitación tuya, es no tanto por imitarlo a uno o por sacarle risa a la gente con uno, sino es porque sabe que de alguna manera el personaje va a ser reconocido. Eso de alguna manera, y con esto no me estoy poniendo por encima de nadie, pero de alguna manera eso me hace a mí sentir que hay mucha gente que está viendo este programa y que cuando ven a David Comedia lo que hacen es carcajearse y dicen, ay, mira, lo hace igualito, o no lo hace tan bien, o no, me gusta más el original, o mira, este lo hace mejor que el original. Por lo tanto, eso para mí, hubo alguien que me mandó, mira, qué horror, un familiar mío. No voy a decir quién. Un familiar mío me dijo, mira este hombre. Y yo le dije, pero está bien, a mí me da risa. Ah, bueno, si te da risa, entonces está bien. No pasa nada. No pasa. Es más, David Comedia tuvo la deferencia de escribirme para decirme, mira, con mucho respeto hice esta parodia. Yo veo siempre el programa maravilloso. Y David tiene un lema a propósito del asunto. Que dice que la comedia no denigra, sino que revela. Bueno, está bien. Yo no tengo problema con eso. Lo único que tengo problema es con que cobra entrada y a mí no me pasa ni medio. No, coño, ojalá me pase por lo menos no sé, para comprarme un café. Pero en fin, en estos días apareció, me mandaron otro. De verdad debo confesarles que con este solté la carcajada porque no me lo esperaba. El comediante se llama Bencho. Soy Bencho, creo que es. Bencho, sí. En Instagram y en TikTok y tal. A mí me lo mandó todo el mundo. Todo el mundo me lo mandó. Me dijo, mira esto. Porque él entonces hizo una parodia conmigo como si yo fuese su jefe y lo estaba despidiendo ahí, diciéndole sabandija y este tipo de cosas. A mí me dio mucha risa. No me sentí ofendido, no lo voy a perseguir, no lo voy a demandar, no lo voy a cancelar, no tengo nada. O sea, me pareció gracioso. Si me hubiese parecido infame, paso de largo, sigo de largo. Gran cosa. O sea, no pasa nada. A mí no me pasa nada con eso. O sea, me parece que fue gracioso. Si es una cosa infame, bueno, ahí sí yo, por supuesto, yo respondería en consecuencia o no, o lo dejaría pasar. Se lo comentaba en estos días a mi amigo Alejandro Marcano, que como ustedes saben, consuetudinariamente he hecho algunas cosas con él, porque tuvo un invitado en su programa que se refiriéndose a mí con un apodo en femenino, no recuerdo ni qué nombre fue que me puso. Y eso evidentemente es porque cuando la gente tiene complejos, y no me refiero a Alejandro Marcano, que es una persona muy respetuosa y lo ha sido siempre conmigo, me refiero a su invitado, que salió a ponerme un apodo en femenino porque él cree que me va a infamar o que me va a provocar a mí a responderle a él personalmente en sus complejos homofóbicos, porque detrás de todo homofóbico hay un marico que quiere salir adentro. O sea, detrás de todo homofóbico que utiliza, detrás de toda aquella persona que utiliza el tema de la sexualidad para meterse con alguien, lo que hay es un nalgo palpitante. Esas son unas nalgas que están palpitando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que pretenden es, porque parece ser que esa es la moda, crear una polémica en las redes sociales para que uno salga y les dé tarima y les dé tribuna. Como yo no doy tarima ni doy tribuna, ni me detengo en esas cosas, no voy a estar mencionando a fulano ni voy a estar respondiendo a términos principales. Lo que sí estoy mencionándolo porque creo que es puntual decirlo. Eso sí es infame. Pero que hagan una parodia, que hagan un chiste, los amigos, hay que relajarse. O sea, que hagan su chiste y sus cosas y su comedia. A mí me parece. Yo recuerdo que a mí me comentó alguien que Carlos Andrés Pérez y su familia eran fanáticos de la imitación que hacía Callito Aponte. Y me comentó Honorio Torrealba Jr., que ayer comentaba, en el programa de ayer comentaba sobre la parodia que hacía su padre Honorio Torrealba, en paz descanse, hacía la parodia de Luis Piñerú Ordaz. Me contaba Honorio Torrealba Jr. que su papá Piñerú una vez se lo encontró en un restaurante y lo llamó para decirle, ¿cómo es que a mí me dijeron que usted me imita? Y que Honorio Torrealba padre lo imitó y que Piñerú le dijo, muy bien, aprobado. Hay que pasar por encima de esa cosa. Y aparte de eso, si a mí me molestara, lo ignorara. Ni siquiera lo mencionara. Porque si tú expresas tu molestia con algo como eso, lo que das es pie a que el chalequeo, como llaman, continúe. Aunque yo no creo que sea un chalequeo, creo que es
una parodia de una comedia muy buena. En tal sentido, quería decir eso, porque hay mucha gente que dice, no, porque qué falta de respeto. No, me están faltando de respeto. Ahí a mí no me están faltando de respeto. Yo sé cuando me están faltando de respeto, y cuando a mí me faltan de respeto, yo respondo en consecuencia, porque yo mucho no soy. Y por ahí hay mucho que sabe lo que le ha pasado cuando caen en la calumnia y en la infamia. No doy más detalles. Pero eso es lo que hay, amigos. ¿Verdad? Presirvienta. La presirvienta no se molesta porque yo la llamé presirvienta. Ya sabe que es una presirvienta, ¿verdad? Sabandija. Buena para nada, mala para todo. Gorgojera. Vieja maldita del CLAR renovada. Eso es lo que eres tú. En fin. Y seguimos. Miren. Estamos en Semana Santa, ¿verdad? Hoy, este programa de hoy, que lo estoy grabando hoy mismo, 1 de abril, es el programa del primer día de abril. Es el programa del primer... ¿cómo se llama? Del miércoles santo, día del Nazareno. Y es, además, no menos importante, el programa 1400. Van 1400 programas. Este es el programa 1400 de Fuera de Orden en este canal. Daniel Lara Farías presenta. Yo creo que es necesario que yo diga esto porque mucha gente podría pensar que uno acaba de llegar. Y no es que yo quiera venir a chapear, ni mucho menos. Pero yo entiendo que hay gente que ha descubierto este programa de hace poco. Hay gente que ha llegado aquí a partir del 3 de enero buscando información. Aquí ha llegado una multitud de chavistas. Chavistas de base. Gente que votó por el chavismo. Y que de repente vieron cómo se le llevaron a Nicolás Maduro y nadie les explica el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Y todo el mundo les miente en los canales del chavismo y terminan aquí para tratar de entender qué es lo que pasa. Hay mucha gente que tiene siguiendo este programa desde las primarias o resulta ser que vio antier un video en TikTok o como me dijo alguien por ahí, a mí el algoritmo me llevó a tu canal el 3 de enero y desde ese día yo no he soltado el canal. Muy bien. Y gente que no lo conoce a uno y no tendrían por qué conocerlo porque ni que uno fuese Ricky Martin, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Amigos, aquí van 1400 programas. Van 2 libros míos publicados. Hay un documental en el cual he trabajado, que de alguna manera siento que el documental de Oscar Pérez tiene mucho de lo que se ha denunciado en contra del régimen chavista. Y además de eso me acompañan 10 años que estuve todos los días en vivo en la radio en Venezuela. En tal sentido, cuando yo hablo de algún personaje, lo hago desde la comprensión del personaje. Cuando yo no sé quién es una persona, trato de primero averiguar. Porque no se puede caer en equívocos y es necesario decir lo que corresponde de cada quien en los términos que es requerido. La politiquería venezolana ha sido mi objeto de estudio desde hace años y yo he denunciado a personajes de la politiquería desde hace muchísimo tiempo. Hay gente que se ha molestado con eso. Hay gente que estaba en la acera politiquera y que de repente se cambian de acera después de haberlo insultado a uno, infamado, calumniado en el pasado, porque tú debes ser chavista y tal. Hoy ellos son más radicales contra la politiquería de lo que es uno. Yo no espero las disculpas de nadie. Hay gente a la cual yo tengo bloqueada en mis redes sociales porque en efecto cuando uno decía lo que sigo diciendo hoy, yo lo decía hace 10 años, la cantidad de ataques que yo recibían era, bueno, una cosa de loco, que bueno, que ya ustedes saben y se podrán imaginar. Por eso es que uno ve rezongando por ahí por las redes sociales a personajes cada vez que aparece un video mío que lo monta alguien en las redes. Ah, no, porque es que Daniel Lara Farías tal y más cual, no sé qué. Bueno, porque les duele. No Daniel Lara Farías. Les duele que se haya ido posicionando una cosa que es real. Que cuando yo lo decía hace 10 años, era minoría. Hoy ya no lo es. Que hay unos politiqueros, que hay una politiquería, que hay una sinvergüenzura y que ha habido una complicidad manifiesta y cada vez más evidente entre el estamento politiquero venezolano y el régimen chavista, porque es una oposición falsaria que hace todo lo posible para que ese régimen se mantenga. El sistema de la mesa de 3 patas, del cual yo hablo en mi libro, una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Los que están en Madrid lo pueden ir a comprar en la librería Los Pequeños Seres. Si lo quieren autografiado, dedicado, etc.
Me dejan ahí un mensajito, dejan ahí el libro apartado y yo cuando vaya para el estreno del documental de Oscar Pérez, por supuesto que se lo voy a firmar. Creo que voy a tener una actividad allí, probablemente el día 16 de abril. Estemos pendientes, yo se los voy a anunciar con tiempo, pero ya el libro lo tienen ahí en la librería de Los Pequeños Seres. Por cierto que vamos a tener... Viene una segunda edición de Fiesta con Piñata, una actualización después del 3 de enero. ¿Se acabó la fiesta? ¿O la fiesta continúa? Se lo voy a anunciar por aquí también. Y además está decirles que el 19 de abril, atención, 19 de abril del 2026, en Madrid, domingo 19 de abril, fecha gloriosa aquella de la Constitución de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Caracas, una cosa que llaman la Declaración de Independencia, de forma errónea, a mi modo de ver, pero ese día nosotros vamos a estar en Madrid en el estreno del documental de la vida de Oscar Pérez, narrada por el propio Oscar Pérez. ¿Dónde es eso? Eso es en Cinesa Fuencarral. ¿Cómo hago para ir? Las entradas están a la venta en oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com. Busquen la cuenta oficial en Instagram y allí tienen el enlace para que vayan. En mis redes sociales también están los enlaces para que vayan y vean esta maravilla que hemos logrado rescatar de los archivos de Oscar Pérez, de su familia, de sus más cercanos, las narraciones de la gente que estuvo con él, tantas otras cosas que tenemos allí que sin duda alguna van a ser de gran interés. Hay dos funciones, una a las 11 de la mañana y una a las 2 de la tarde. En cualquiera de las dos nos podemos ver, allí vamos a estar. Y espero podamos compartir el honor de escuchar a Oscar Pérez contando su historia. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Si tú no eres como Leopoldo, que es muy amigo del gobierno socialista español, y le dan la nacionalidad, se la mandan por correo, por email, o le ponen el documento en Instagram y lo taguean, y el tipo ya es español, ahí. ¿Ven? Si tú no eres un privilegiado como Leopoldo, tú necesitas un abogado que entienda que tus derechos y tu representación ante las autoridades migratorias amerita tener una representación a la altura. Hispanidad, Abogados y Asesores es ese bufete que necesitas. Hispanidad, Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Cómprate una póliza si estás en los Estados Unidos, porque el mejor momento para comprarte una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Leopoldo pensando que con una ciudadanía española evita una extradición. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que tú vayas. El fideicomiso en vida garantiza mucho más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y recuerda que si estás en los Estados Unidos, tu declaración de impuestos tienes que estar siempre al día. Easy Tax To Go es el equipo campeón en materia de manejo de tu contabilidad para que esa declaración de impuestos esté siempre al día. Y recuerda que cuando vayas a constituir una empresa o un negocio, antes de hacerlo, porque en Estados Unidos tú haces eso en minutos en la web, pero antes de hacerlo, amigo mío, amiga mía, revisa las implicaciones tributarias para que después de crear la empresa no cargue con una deuda con la empresa todavía sin nacer. Easy Tax To Go te asesora en todo eso. Easy Tax To Go con su analista estrella Merángel Lantén y el muchacho de la película, Leonardo García. ¿Qué fue lo que pasó? Se anunció que Leopoldo López había decidido adquirir la ciudadanía española. Leopoldo López, que en el pasado se afanó en buscar unos genealogistas que dijeran que él era heredero de Bolívar, porque parece ser que una tía de él pasó por al lado del caballo de Bolívar, lo tocó así con la mano, al caballo, Palomo se llama el caballo de Bolívar, entonces ella le pasó la mano a Palomo. Y entonces de allí viene, porque ven acá, Bolívar no tuvo hijos, pero entonces aparece un poco de gente diciendo que yo dije que son herederos de Bolívar, un poco de gente que me podrán decir a mí cómo demonios tú eres heredero de Bolívar si Bolívar no tuvo hijos. No, porque la hermana de él, no sé qué, era la madrina de mi tía madrina y entonces mi tía madrina me agarró una vez la cabeza y me dijo, Dios te bendiga, mijo, y entonces yo soy heredero de Bolívar. Por allá andan un poco hechos en esa. Ahora Leopoldo resulta ser que no es heredero de Bolívar, es heredero de Fernando VII. O sea, esto esto pasa de, amigos, esto ya está en unos niveles en lo que uno lo que dice es, pero Cristo bendito, bendito sea el Señor, el gran poder de Dios, diría mi mamá.
que estamos aquí en Semana Santa. Vamos a ver, acompáñenme a conocer esta triste historia del exilio de nacionalidad española. El cuento comienza cuando el líder del partido o de la Asociación para Delinquir, Voluntad Popular, quien fuese alcalde de Chacao durante 8 años, en 2015 fue sentenciado a casi 14 años de prisión por instigación pública y asociación para delinquir en un proceso judicial cuestionado por organismos de derechos humanos por falta de garantías. Recuérdese además que este señor lo mandaron de Ramo Verde para su casa y estando en su casa, el tipo se metió en el topochazo, que fue en medio del interinato, cuando el señor decidió que él iba a encabezar una rebelión. El único logro, entre comillas, de dicha rebelión, el único fue sacar a Leopoldo de la casa donde lo tenía encerrado Lilian. Se escapa el señor y después se mete en la embajada de España. Y de la embajada de España, muy tranquilo, el señor apareció en España como si nada, sin que le tocaran un pelo. Porque a Leopoldo nunca le tocan un pelo. Estuvo 18 meses como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas y el 25 de octubre de 2020 llegó a Madrid de forma clandestina, donde se acogió al régimen de protección internacional. Dicen que salió a caballo, en un caballo blanco, heredero también del caballo Palomo. Entonces él llegó allí a caballo diciendo: aquí estoy, heredero de Bolívar, a reclamar las tierras que están. Nada. En 2024, Leopoldo López intentó obtener la nacionalidad por residencia. Esto es el cuento que él echa. Que él en 2024 intentó obtener la nacionalidad por residencia, que para ciudadanos iberoamericanos requiere solo 2 años de estancia legal. Pese a su arraigo, esta vía administrativa reglada resultó insuficiente debido a las exigencias burocráticas del Ministerio de Justicia. La vía ordinaria fue denegada ante la imposibilidad de producir los documentos requeridos de su país de origen. El bloqueo del régimen venezolano para emitir certificados de antecedentes y la posterior anulación de su pasaporte impidieron que el expediente administrativo avanzara por los canales normales. La legislación española exige acreditar conducta cívica mediante antecedentes penales limpios. Aunque España considera su condena en Venezuela como persecución política, un funcionario de la vía ordinaria no puede ignorar una sentencia vigente de 14 años. Este bloqueo legal hizo necesaria una intervención de carácter político. En octubre de 2025, recuerden, el gobierno de Nicolás Maduro, que todavía no le habían dado el chancletazo, anuló formalmente el pasaporte de López e inició un proceso en el Tribunal Supremo para retirarle la nacionalidad por nacimiento. La acusación se basó en traición a la patria por pedir intervención internacional, dejando al opositor, siempre entre comillas, en una situación de desprotección documental absoluta. España, recuerden, ya había utilizado la Carta de Naturaleza para proteger a su núcleo familiar directo, sus padres, Leopoldo López e Ilia Antonieta Mendoza, que fueron nacionalizados en 2015, y su hermana Diana Cristina en 2016. La justificación histórica fue permitirles afrontar la persecución con mayores garantías democráticas. El martes 31 de marzo del 2026, el gobierno español aprueba su nacionalidad mediante Real Decreto, Carta de Naturaleza. Esta vía excepcional y discrecional permite al Ejecutivo valorar la extraordinaria relevancia del líder opositor y subsanar la falta de documentos que el régimen venezolano utiliza como arma de presión. Al obtener la nacionalidad, López adquiere protección reforzada frente a solicitudes de extradición por motivos políticos. La Audiencia Nacional puede denegar su entrega si considera que el proceso en Venezuela es discriminatorio o carece de las garantías mínimas de defensa. Aunque un asilado tiene residencia legal, su expediente bancario está vinculado a un número de identidad de extranjero, un NIE. Los algoritmos de compliance de los bancos españoles y de los bancos mundiales marcan automáticamente a los ciudadanos venezolanos como perfil de alto riesgo debido a las leyes de prevención de blanqueo de capitales. Los asilados con NIE a menudo sufren bloqueos de cuentas repentinos donde se les exige demostrar el origen de cada transferencia, incluso si son ahorros legítimos. Con el DNI, López desaparece de ese radar de vigilancia especial para entrar en el sistema de scoring de un ciudadano nativo, donde la fiscalización es mucho menos agresiva. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre
que mientras los venezolanos comunes y corrientes que no tienen un partido que forme parte de la Internacional Socialista o que haya formado parte de la Internacional Socialista, que no tienen el teléfono de los ministros del gobierno socialista, que no son considerados personas de extraordinaria relevancia por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, esas personas comunes y corrientes, tú que me estás viendo o me estás escuchando mientras haces delivery, mientras haces Uber, mientras trabajas en alguna parte de España, mientras estás esperando tus papeles, mientras estás esperando alguna reforma, mientras peleas y trabajas sin depender del Estado español y pagas tus impuestos a tiempo y cumples además con todas las normas que hay en ese país para obtener tus papeles, a Leopoldo López le dieron su ciudadanía. Sin problema. ¿Ha trabajado Leopoldo López en alguna iniciativa a favor de los venezolanos en España para su regularización o para que obtengan un mejor trato por parte de las instituciones bancarias? No. Y ojo, que en España a los venezolanos se les considera un poco mejor que en otros países porque dentro de todo el grueso de inmigrantes, algunos regulares y otros no, que se encuentran en España, son los venezolanos los que mayores aportes hacen a la seguridad social y al fisco. Porque no dependen del Estado como otras nacionalidades lamentablemente sí lo hacen y que generan una carga gravísima al Estado español. Eso lo revelan las estadísticas. ¿Ha hecho Leopoldo López algo por esos ciudadanos venezolanos? No. Luego está la otra cosa. ¿Por qué Leopoldo López? Porque ahí hay ciudadanos a los cuales le revisan sus estatus y sus cosas y le dicen, pero un momento, si usted tiene ciudadanía de otro país o podría tenerla, ¿por qué la viene a pedir acá? La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, tiene la ciudadanía italiana. Entonces, ¿por qué Leopoldo López en vez de irse para España no se fue a Italia? Donde además de eso gobierna una persona aliada de la lucha contra la tiranía venezolana como lo es Giorgia Meloni. ¿Por qué no se fue a Italia a hacer el papeleo que le correspondería por tener su esposa la ciudadanía italiana? Ah, no, se va para España. ¿Por qué en España? Habrá que ver. Está el otro asunto. ¿Cuáles pueden ser las verdaderas razones de Leopoldo López para adquirir la ciudadanía española? No solamente ser europeo, no, la ciudadanía española. Bueno, hay algunas cosas pedestres que yo puedo entenderlas. Y es este tema de que cuando uno tiene una medida de protección, yo soy asilado político. En el Tratado de Dublín, que establece las medidas de protección humanitaria a ciudadanos perseguidos en Europa, hay 4 estatus. El estatus de asilado político, el estatus de refugiado, el estatus de protección humanitaria y el estatus de no deportación. Esos 4 estatus te los pueden otorgar los países miembros del Tratado de Dublín. Si alguno de los países miembros del Tratado de Dublín te niega cualquiera de esos estatus, se asume que estás negado en toda Europa. Ciertas condiciones aplican, tienes derecho a apelar, etcétera. Sí, pero es así. Yo tengo el estatus de asilado y de refugiado, los 2 primeros estatus. Eso me da derecho a tener una documentación que, a pesar de ser una documentación que agradezco y que me permite en efecto identificarme, yo soy una apátrida. Yo no tengo pasaporte, yo tengo un permiso de viaje que parece un pasaporte, es igualito a un pasaporte, pero no es un pasaporte legalmente. Es un permiso de viaje amparado en la legislación o en la normativa de las Naciones Unidas a través del tratado en materia de asilo del año 51, etcétera, que me lo otorga la República Federal Alemana basándose en ese convenio. Pero, y tengo por supuesto un permiso de residencia que vendría siendo algo muy parecido a un DNI y no es un DNI, no es una cédula. Técnicamente yo soy una apátrida. Porque yo no puedo sacar documentos, yo no me puedo ni acercar a un consulado o una embajada venezolana y tampoco lo quiero hacer. Yo no voy a interactuar con ese estado que me persigue. Por lo tanto, yo me tengo que quedar con esta documentación que tenga hasta que yo adquiera otra nacionalidad. ¿Qué ocurre? Que si bien esa documentación me ha permitido, y yo lo agradezco muchísimo, el poder, por lo menos tener unos documentos, a la hora de hacer determinados trámites, yo soy un ciudadano de segunda. Para los bancos, para esto que llaman el compliance de los bancos, para determinados trámites, para créditos, para muchísimas cosas, es complicado en muchos países.
Por esa razón, ¿qué ocurre? Que alguien que tenga estos documentos podría empezar a tener problemas en términos financieros. Y podría decir, bueno, yo mejor me adquiero la ciudadanía, probablemente a Leopoldo López, que es un hombre que recibe tal cantidad de donaciones a través de las ONG de las cuales forma parte, probablemente le está haciendo muy difícil abrir cuentas bancarias, ¿verdad? Como él ahora es un empresario de las ONG, muy probablemente esa sea una complicación que tiene. Es una cosa pedestre, pues. 1. 2. Sus hijos. De repente quiere que sus hijos tengan la ciudadanía española porque los hijos viven en España y los hijos probablemente no tienen la ciudadanía italiana que les correspondería por parte de su madre. No lo sé. También está otra cosa, que son las acusaciones contra Leopoldo López que han surgido en territorio de los Estados Unidos. A Leopoldo López se le acusa en un juicio muy sonado donde ha sido inclusive testigo el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de haber recibido dineros o de haber participado de una trama en la cual se encuentra un excongresante de los Estados Unidos llamado David Rivera, que al parecer habría sido contratado por el Estado chavista y por Raúl Gorrín para hacer lobby a favor del narcorrégimen en los Estados Unidos, contando con personajes opositores dentro de los cuales se encontraría Leopoldo López. Esta acusación que está se está desarrollando en este momento en un juicio en los Estados Unidos. Por supuesto, uno podría pensar, ¿será que Leopoldo López necesita protegerse con la nacionalidad de un país que pueda impedir su extradición en caso de que ocurra algo? No solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. No lo sé, estoy especulando. No sé si eso está por la cabeza de Leopoldo López. No sé si el señor Leopoldo López es culpable o inocente de estas acusaciones. Eso está en un juicio y veremos qué ocurre. Pero luego está otra cosa que no se puede dejar de lado. Recuerden que el papá de Leopoldo López, al cual se le otorgó la ciudadanía española, cuando logró escapar de Venezuela y llegar a ese país, en el gobierno, si no recuerdo mal, en el gobierno de Rajoy, el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López Mendoza, fue incluido en las listas del Partido Popular por el entonces jefe de ese partido, el señor Pablo Casado, y fue incluido como candidato al Parlamento Europeo, donde estuvo durante 4 años representando al Partido Popular como diputado al Parlamento Europeo. ¿Será que el señor Leopoldo López Mendoza está pensando que sería una buena opción obtener una candidatura, inclusive al Congreso de los Diputados o al Parlamento Europeo o al Consejo Municipal, no sé, de Alcobendas en Madrid o a la Diputación de Madrid para obtener así las inmunidades inherentes a ese cargo y sentir que tiene mayor palestra al tener una representación como esa? No lo sé. Mucha gente comenta, bueno, pero si Leopoldo López adquiere la ciudadanía española, quiere decir que ya no puede ser candidato presidencial en Venezuela. Bueno, depende. Porque él adquirió la ciudadanía española, pero no ha renunciado a la ciudadanía venezolana. Pero no puede tener doble nacionalidad. Al momento de que se postule, él puede renunciar a la ciudadanía española. Recuérdese, por ejemplo, que el señor Humberto Calderón Berti, que tenía como 4 ciudadanías, al momento en que es nombrado embajador del gobierno interino de Guaidó, del interinato, ante Colombia, él renunció a todas las ciudadanías. Eso puede ocurrir. Siempre y cuando no hayas renunciado a la ciudadanía venezolana, que si renuncias a la ciudadanía venezolana, cosa que también es posible, igual la puedes recuperar. Entiendo que aplican unos supuestos, tú vas y te residencias un cierto tiempo en Venezuela y solicitas que te la vuelvan a dar y te la vuelven a dar. En condiciones normales. Entonces, todas estas cosas están sobre la mesa. ¿Qué es lo que quiere Leopoldo? Bueno, probablemente sean cosas administrativas y puntuales. Que necesita tener un pasaporte, que necesita tener, bueno, no anda dependiendo del fastidio de los bancos, alguna cuestión vinculadas a sus hijos, alguna cuestión vinculadas a la cuestión política. De repente el tipo viene y sale de candidato al Parlamento Europeo. Cualquier cosa. Y tomando en cuenta quién es Leopoldo y su errático caminar por la vida politiquera,
Imagínense ustedes cualquier cosa mala y probablemente por allá acertaremos. Pero es que además de eso, recuerden que Leopoldo López tiene un grave problema de déficit de atención pública. Él necesita llamar la atención permanentemente. Y cuando no tiene atención, el tipo busca cualquier escándalo para lograrlo. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda su carrera politiquera. Tiene ese grave problema. El problema es que ya Leopoldo López no es un adolescente. Ya él no es, o sea, aunque tenga el síndrome de Peter Pan, adolescentes son sus hijos. Él ya debería madurar. Parece ser que se le ha hecho muy difícil al señor Leopoldo López lograr algún tipo de madurez. Pero ¿de qué se trata el juicio que hay en Miami, en los Estados Unidos, donde se menciona a Leopoldo? Bueno, atención con las acusaciones. El excongresista David Rivera reaccionó a la demanda en su contra interpuesta por una filial de Petróleos de Venezuela ante una corte en Nueva York por incumplimiento de un contrato por $50 millones firmado en 2017 por PDVSA con una consultora de Rivera para una campaña de asesoría de imagen dentro de Estados Unidos. Rivera, quien notificó que está fuera del país, comentó: esto fue una operación dirigida por los presos políticos de Citgo, disidentes dentro de esa compañía y miembros de la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López, para financiar actividades en contra del régimen de Maduro, incluyendo las protestas de verano del 2017, con el fin de derrocar a Maduro. El 100% de los recursos fueron utilizados a la dirección de la oposición venezolana y el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional estaban plenamente informados de esta operación. A la acusación sobre Leopoldo López, el equipo del líder político reaccionó. A través de un comunicado indicaron: es absurdo que se quiera relacionar a Leopoldo López con un contrato firmado con los representantes del régimen de Maduro justo en el momento cuando ese mismo régimen lo tenía aislado y torturado en una prisión militar por pensar distinto, algo que le valió el título de preso de conciencia dado por Amnistía Internacional. El grave problema de que salga en tu defensa alguien como Lester Toledo es precisamente que te defienda Lester Toledo. Si a ti te sale a defender Lester Toledo, vas a quedar como culpable ante el mundo, porque Lester Toledo ni siquiera puede defenderse a sí mismo. Pero bueno, como así son ellos, amiguitos, desde su más tierna edad, cómplices necesarios en cuanta marramucia politiquera han podido hacer, pero ahí lo tienen. Lester Toledo es otro que anda por ahí dando aspavientos a ver si logra quitarse de encima el San Benito que le quedó luego de su participación en el gobierno interino. Y se ha dedicado por allá a dar entrevistas. Ellos están actuando, ellos creen que no los estamos viendo. Todos, Guaidó, de eso vamos a hablar en otro programa. En otro programa vamos a hablar de esto. Guaidó, Leopoldo, Lester Toledo, lavándose la cara y no consiguen jabón. Tienen que buscar a sus amiguitos reporteros, a los que tienen a la disposición, porque ya los de antes ya los abandonaron. Ya nadie se quiere retratar con esa gente. Entonces andan viendo cómo jalan ahí, cómo jalan para que mira, no, vamos a poner por aquí operaciones de lavado de cara. Operaciones de lavado de cara. Pero este juicio de David Rivera y esta acusación, la acusación tiene un desarrollo y ya llegó a tribunales. Y uno de los testigos es Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero cuando él era senador, fue objeto de una llegada por parte de este David Rivera que lo invitó a una serie de reuniones. Y por tal razón, el FBI interrogó a Marco Rubio, con todo y que es secretario de Estado, y lo citaron en este juicio como testigo y el señor acudió. ¿Y qué dijo? Mira. Un secretario de Estado en funciones que compareció en Corte Federal y provocó fuertes medidas de seguridad, mientras David Rivera lucía tranquilo y confiado. Si estamos hablando del testimonio de Marco Rubio, yo pondría esto en este momento en un empate. Cada persona se llevó lo que se quiso llevar. En la comparecencia, Rubio declaró que en 2017, cuando era senador, sostuvo 2 encuentros en Washington con Rivera sobre Venezuela. Ahí Rivera le habló sobre conversaciones que tenía con la oposición venezolana y sectores del régimen, entre ellos el empresario Raúl Gorrín, quien supuestamente quería hacer a un lado a Maduro y dar paso a una transición pacífica que implicaba reconciliación. Rubio relató que dio 2 discursos, uno en el Senado y otro grabado en español, con frases clave indicadas por Rivera para que el régimen entendiera que Estados Unidos no tomaría represalias contra personas del régimen venezolano que trabajaran para sacar a Maduro del poder. Para mí lo interesante va a ser si él declara, porque Shohan no es la clase de abogado que va a querer que Rivera declare. Y en este caso yo creo que, dependiendo de qué tan buen testigo es Rivera, él debería
de declarar. Rubio declaró que no sabía que Rivera había firmado un contrato por millones de dólares con una subsidiaria de la estatal petrolera en Estados Unidos. Aseguró que de haberlo sabido, no habría aceptado reunirse con él sobre Venezuela. Creo que la pelota cae más a favor de la cancha de la fiscalía. El 90% de los casos federales terminan con condenas. Yo creo que Rivera tiene fácilmente un 50% de posibilidad de ganar este juicio por lo que se ha presentado en la corte hasta el momento. Los fiscales alegan que Rivera y Núfer hicieron lobby ante funcionarios estadounidenses, incluido Rubio, con el objetivo de que se restablecieran relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos en nombre del régimen. Por su parte, la defensa alega que, al contrario, Rivera y Núfer trabajaban para lograr una transición pacífica en Venezuela. Y durante toda la tarde el juicio ha continuado, en este caso con el testimonio de una de las directivas de Citgo, que por cierto inició este lunes convocada por la Fiscalía y ahora ha sido la defensa quien ha tomado el turno. Se espera que este juicio pueda durar entre 6 y 8 semanas. Entre 6 y 8 semanas sabremos qué es lo que pasa allí. ¿Qué fue lo que dijo Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio en su declaración indicó que en efecto se reunió con Raúl Gorrín en Washington, agenciado por este señor Rivera, que estaba haciendo la representación del tipo en aquel país, y en aquel momento Raúl Gorrín podía entrar a territorio de los Estados Unidos. En efecto, el señor se reunió con él, y lo que dijo Marco Rubio en su comparecencia es que la reunión fue más de lo mismo, que no hubo una manifestación alguna donde él pudiese decir que sirvió para algo, que fue más de lo mismo, y que hablaban de la necesidad de una transición pacífica, pero que nadie le mostraba un plan, y que él eso lo pasó por alto. Le indica además Marco Rubio en su declaración que estuvo en otra reunión virtual en la que estuvieron presentes Raúl Gorrín y un gran jefe de la oposición politiquera, de la oposición falsaria venezolana, llamado Henry Ramos Ayú. ¿Qué hacían coludidos Raúl Gorrín y Henry Ramos Ayú para tener una reunión con un senador de los Estados Unidos para convencerlo de la necesidad de llegar a un arreglo con el régimen, con el narcorrégimen venezolano? Ahí está. Por allá han salido el nombre de Julio Borges, por allá ha salido el nombre de un gentío. Cada vez más complicado. Y entonces hay gente que intenta hacer manejo de daños. Creo que gracias a los Estados Unidos, gracias al presidente Trump, hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia. Por supuesto que nosotros agradecemos el apoyo que ha dado los Estados Unidos para este proceso. Por supuesto que el hecho de que hoy Venezuela esté mejor de lo que estaba el 2 de enero es gracias a los Estados Unidos. Donde hay preocupación de los venezolanos, y que es legítima, es que hoy no haya claridad sobre cuándo se va a dar la apertura definitiva hacia la democracia, porque Delcy Rodríguez, que hoy está a cargo del Estado venezolano, era la vicepresidenta de Nicolás Maduro y tiene el mismo problema de origen que tenía Nicolás Maduro. Y este es un proceso complejo, como son todas las transiciones. Venezuela necesita democracia total. ¿Qué será democracia total en los términos de Leopoldo López? No lo sabemos, pero él habla de una ilegitimidad de origen de Nicolás Maduro, siendo Nicolás Maduro un tipo que ejercía, usurpaba un cargo participando en un sistema electoral que le adjudicaba el cargo de presidente, cuando al mismo tiempo le adjudicaba el cargo de alcalde a Leopoldo López, el cargo de alcalde a militantes del partido de Leopoldo López, el cargo de diputados a la Asamblea Nacional a militantes del partido de Leopoldo López, el cargo de gobernadores a militantes del partido de Leopoldo López. Y entonces uno aquí lo que tiene que preguntarse es ¿por qué es un usurpador Nicolás Maduro, pero los militantes del partido de Leopoldo López, adjudicados por el mismo sistema electoral que adjudicaba a Nicolás Maduro, eran completamente legítimos? En medio de esas contradicciones, amigos míos, ¿qué es lo que termina ocurriendo aquí? En medio de esas contradicciones, uno empieza a explicarse por qué razón el gobierno de Donald Trump descartó a todos estos bichos a la hora de hacer una jugada en Venezuela. Si en este momento hubiesen puesto a Edmundo González Urrutia en la presidencia de Venezuela después de los hechos del 3 de enero, estaríamos en presencia del primer escándalo de corrupción del gobierno interino.
del gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque todo el estamento de la politiquería venezolana estaría siendo enjuiciada, estaría saliendo sus nombres en el juicio de David Rivera, Ramos Ayú, Julio Borges y Leopoldo López. Nada más, imagínate tú, 3 de los partidos más importantes de la plataforma unitaria, alrededor de la cual se montó la candidatura de Edmundo González Urrutia, por cierto, apoyada y aplaudida y auspiciada por María Corina Machado. Entonces, evidentemente, amigos, aquí estamos poco a poco dándonos cuenta del porqué de las cosas. Y se verán cosas peores, dice la Biblia. Se verán cosas peores, dice la Biblia. Yo de verdad a veces me pregunto si estos bichos comprenden la gravedad de sus acciones. Si estos bichos se dan cuenta. Y estamos viendo el discursito este que carga Leopoldo López, ahora montado en la ola que está dirigiendo de forma frenética el hijo bastardo de los intereses de George Soros y de la Open Society, miembro del directorio de la Open Society, Ricardo Hausmann, que anda por ahí diciendo que no, aquí tiene que haber una verdadera democracia, diciendo ahorita contra Trump lo que nunca dijo contra Maduro. Bueno, y anda montado entonces en esta ola también Leopoldo López diciendo que tiene que haber una democracia real. Pero si cuando estaba el chavismo en el poder, cuando el chavismo estaba en el poder con un sistema electoral fraudulento, a ti te adjudicaban cargos, a ti y a tu partido le adjudicaban cargos en ese régimen. ¿Cómo se puede confiar en ti? ¿Con qué moral vienes tú a hablar, Leopoldo López? No tienes moral para hablar, tú tienes que callar. Ya que asumiste la ciudadanía española, bueno, perfecto, amigo, mira, España tiene sitios maravillosos, a mí me encanta ir a España. Me encanta ir a España. Ahorita fui a Sevilla, fui a las iglesias sevillanas, paseé por el centro histórico de Sevilla, fui al Archivo de Indias, fui a la catedral, vi al Jesús cautivo, bella imagen, paseé por sus calles empedradas, escuché ese hablar sevillano que tanto me gusta desde que veía Pixie y Dixie, cuyo el gato Jinx tenía ese acento sevillano en la traducción que nos llegaba a Venezuela. Uno va y se come, paseas por los bares, ve y recorre el norte de España tan bonito. Vas para allá, para Cantabria, y visitas a Ismael García y a las sabandijas de su hijo, que fueron electos diputados por el partido tuyo, porque el hijo de Ismael, Maizanta García, fue electo diputado al Consejo Legislativo de Aragua en las mismas elecciones balurdas esas que hicieron en su momento en las listas de tu partido, Voluntad Popular. Entonces, ¿cómo es eso? Que Nicolás Maduro fue adjudicado de forma fraudulenta y era un usurpador, pero el hijo de Ismael García, militante de tu partido, Leopoldo, ¿era legítimo? Estas son las cosas que quedan perfectamente abiertas allí. Anda a pasear, recorre Cantabria, te para allá para Oviedo. Y te vas para allá para Oviedo, que seguramente te vuelve a recibir Eduardo Figueroa Marchena a preguntarte qué ha pasado con los reales de todas las organizaciones que están alrededor tuyo. Eduardo Figueroa, al cual cada vez que hay un evento y lo invitan, y en un evento donde estás tú, le pones una gente ahí para que no se te acerque a hacerte preguntas incómodas, porque te incomodan las preguntas de Eduardo Figueroa Marchena. Imagínate. O también sería bueno que recorras España, ahora que eres ciudadano español, intentando ayudar a tanto venezolano que anda buscando arreglar sus papeles en ese país, trabajando duro por su estatus, sin depender del Estado, sino que al contrario, trabajando y cotizando a la seguridad social de ese país. A Escocia no vayas, quédate en España. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La maravilla de ver las tierras escocesas y pasear por esos bellos parajes y olvidarte. Mira, ahorita que estamos ya en abril, el paisaje escocés se cubre de blanco, porque tú vas así por arriba o vas en el carro y lo que ves son los copitos blancos, porque ya están naciendo las ovejitas. Y entonces en este momento hay más corderos que gente en Escocia. Ve para que te des cuenta. A ver los copitos blancos. Ay, el poco de ovejitas por todas partes. Hablo de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia. Inolvidable viaje a Escocia. Y todo será en tu idioma. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida. Fíjate que Leopoldo ya el tiempo ha pasado, ¿verdad? Entonces se ve que bueno, si usted dice, bueno, yo quiero llegar a la edad de Leopoldo y que no me salgan aquí, tal, y ni esto, y voy a arreglar esto, y tal. Bueno, es un buen momento para hablar con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami.
La maravilla de tener un cirujano estético como Ricardo Pérez es que te permite entender que los cambios físicos tienen que estar acordes a tu fisonomía para que no termines por allí ni como Delcy ni como Delsa. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas está dando unos mensajes maravillosos para no quedar mal en las reuniones, para poder comunicarte de forma efectiva, pero también para saber cómo recibir los mensajes. ¿Cuáles son esas palabras clave que de alguna manera echan por tierra lo que quieres hacer cuando hablas? Esas son las cosas que te permite Eduardo Villegas comprender. Mira, síganlo en Instagram para que vayan viendo la introducción a lo que es la comunicación efectiva y para que den el paso definitivo a ser dirigidos en su proceso de aprendizaje de la comunicación efectiva por Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Ay, amigos míos. Me encontré con un video de una señorita que hace el intento por explicar lo que ella vivió como activista en las calles de Venezuela aquel fatídico 12 de febrero del año 2014, 12 de febrero del año 2014, cuando Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma convocaron un movimiento llamado La Salida. Creo que vale la pena escuchar el testimonio de esta señorita. Yo tengo una razón personal para odiar a Leopoldo López y yo considero que tanto Capriles como Guaidó como Leopoldo López no deberían ser parte de la nueva Venezuela. El 12 de febrero del 2014 yo estaba el día de la protesta al lado de Leopoldo cuando estábamos entregando las carpetas amarillas porque estábamos tratando de meter a los militares que violaron a las muchachas en Mérida presos y nosotros lo que queríamos era una investigación. Claro, porque las protestas del 2014 le empiezan los gochos, no le empieza Caracas. Entonces, estábamos ahí y de repente tú ves que Leopoldo, o sea, ya se empezaba a ver el humo de la represión y Leopoldo rápido agarra el micrófono y dice, aquí todo está bien, aquí no hay represión, nos estamos portando bien, todo está bien. Y yo, perro, bueno, si él dice que está bien, pues estamos bien. Al final él es el líder y yo estoy pensando que él está velando por la seguridad de nosotros. Estamos ahí protestando, cantando, no sé qué. De repente más represión, ¡pum!, mataron a uno. Que ahí fue cuando mataron a Acosta. Viene por detrás un motorizado, nosotros casi que le quitamos los pantalones al tipo para ver que no tuviera pistola y él decía, no, yo no tengo nada, yo lo que quiero decirle a él es que lo van a matar, o sea, si se queda lo mata. Entonces él fue y le dice a Leopoldo, mira, te quieren matar, no sé qué, y Leopoldo, sin decir nada, le pasa el micrófono a en ese momento era la directora, ella era la jefe estudiantil de la central. Y la jefe estudiantil de la central se queda así como fuera de base y dice, bueno muchachos, la lucha, no sé qué, habla como 2 minuticos y de repente dice, bueno, volvamos mañana podemos volver de nuevo. Y la gente se queda así, pero ¿dónde está Leopoldo? Ya se había ido. A todas estas, la muchacha dice, bueno, vámonos, y ella empieza a mover el carrito y se empieza a ir. La gente se queda. ¿Por qué? Porque Leopoldo no fue el que dijo, vámonos, nos están reprimiendo, tenemos que asegurarnos, no sé qué. No, él dijo que todo estaba bien y ¿quién le va a creer a esta muchacha que es la presidenta del Consejo Estudiantil de la Central? Nadie. Entonces, a los pocos segundos llega un grupo de como 10 personas a tirarle piedras al ministerio. Y nosotros le decíamos a esa gente, ¿pero qué están haciendo? ¿Que por qué tienen que dañar la fachada del ministerio? No tenía lógica en lo absoluto lo que estaba pasando. A todas estas, yo veo que la situación está muy complicada, yo agarro a mis 5 muchachas y nos vamos. Hay una pequeña contradicción aquí. Si ya habían matado a Basilda Acosta, ¿había o no había razones para caerle a piedras y pegarle candela al Ministerio Público? Por supuesto que había razones, pero bueno. Obviamente, nos metieron bombas lacrimógenas adentro de la estación del tren porque ya era muy tarde, ya la represión había llegado muy cerca de nosotros. A todas estas, al día siguiente, ¿qué sucede? El Canal 8 saca una nota diciendo, miren lo bien que nosotros nos portamos el día de la protesta y miren lo mal que se portó la oposición. Y muestran la fachada del ministerio llena de piedra, de destrucción, de todo. Pero nosotros no causamos eso. Fueron 10 personas que llegaron a hacer ese desastre en un ratico y nosotros no sabíamos quiénes eran ellos. A todas estas sale Leopoldo, también en la misma noticia, que hasta el líder de oposición habló bien y sale Leopoldo hablando. No hay represión, todo está bien, nos están tratando bien. Todo eso pasa al día siguiente. ¿Para qué fue todo este paripé? Para tapar el hecho de que esas muchachas fueron violadas en Mérida. Para tapar el hecho de que estaban cometiendo actos de represión horribles en Mérida.
Entonces no querían que la gente de los derechos humanos viera mucho para este lado y dijeron, no, es que ellos son los agresivos, ellos son los malos. Al final, ese mismo día que yo vi, porque yo sí veía el Canal 8, me di cuenta de que Venezuela estaba sola, que nosotros estábamos solitos, que tanto Leopoldo como Capriles, y en ese momento Guaidó no tenía nada, no tenía pintura, no tenía nada, pero Guaidó también vendido. Guaidó en ese momento era diputado de la Asamblea Nacional, era suplente por el Estado Vargas, era el segundo de la lista. Era el suplente de Bernardo Guerra, que era diputado de Acción Democrática, otro gran traidor y un maldito. Y por supuesto tenía a Guaidó ahí como caimán en boca de caño, haciendo más o menos las mismas barbaridades. Era lo mismo que los Rodríguez, era lo mismo que Maduro, era todo lo mismo, todo lo mismo. Qué triste darte cuenta que estás solo y que no tienes nadie con quien pelear tu propio país porque no hay un líder. Pero yo les voy a decir algo acerca de María Corina. Y esto no es mentira, y esto me lo puede decir cualquier persona que estuvo el día de esa protesta. Ey, estamos hablando de una señorita que afirma que ella fue con Leopoldo porque ella consideraba que Leopoldo era un líder. Y ahorita está diciendo que ella se equivocó con Leopoldo. Ahora la señorita dice esto sobre María Corina. María Corina, mucho antes de que Leopoldo hiciera esa declaración, ella estaba recogiendo su gente. Fue la única responsable y recogió a su gente. ¿Por qué? Porque ella estaba cerca de la estación de Bellas Artes, o sea, estaba en camino para allá abajo y ya tú la veías recogiendo ya a su gente. Y decía, pero qué raro que nosotros nos estamos quedando aquí. ¿Por qué? Claro, porque nosotros estábamos pendientes era de Leopoldo, no de María Corina ni de ningún otro líder político. Es decir, ella asume que el líder era Leopoldo. Y ella se quedó, aunque María Corina se fue. Y al final nosotros fue con él, no con ella. Ella se va y nosotros, bueno, esa decisión de ella. Y el resto es historia. Ya de ahí empieza la matanza a los estudiantes. Y nosotros gritando por ayuda internacional y todo el mundo creía que nosotros éramos los agresivos y que el gobierno estaba haciendo bien al matarnos. Eso pasó así. Y eso pasó así. Y por eso es que a nosotros se nos hace muy difícil explicarle al mundo que nosotros nunca fuimos los malos, que a nosotros nos estaban matando. Por eso siempre ha sido muy complicado explicarle al mundo que el gobierno de Venezuela nunca fue bueno con nosotros y que nuestra oposición estaba del lado de ellos. Pero yo sí les digo una cosa, María Corina ese día se fue mucho antes que todo el mundo. No sé si llegó a decir nada porque yo no estaba cerca de ella. Se veía, pero yo no estaba cerca de ella. Yo estaba era con Leopoldo. Es decir, ella estaba con Leopoldo, María Corina se fue. Es decir, ella dice que Leopoldo decidió quedarse y María Corina decidió irse. Lo está diciendo ella. Y por eso yo, cuando él lo meten preso, yo no fui a la marcha de las camisas blancas cuando él se fue a entregar. Porque me parecía una hipocresía. Yo sí quería que lo metieran preso. Y yo sí quería que se quedara preso ahí para siempre, para toda la vida. Y ahorita que estoy haciendo videos acerca de dictadores, me he dado cuenta de que cada dictador siempre ha estado preso antes y luego lo sueltan por algo buenista y luego esa persona quiere entrar a la política de nuevo. Y mire dónde está Leopoldo ahorita, tratando de entrar a la política de nuevo. Ese señor no hay que dejarlo entrar a ningún lado. Peligroso. Señor peligroso. No se puede. No se puede. Entonces, no quiero que se pongan buenistas. No quiero, ay, pero es que él estuvo preso 2 años. Tenía que haberse quedado ahí. Tenía que haberse quedado ahí. Malo. Malo. Guaidó también. Capriles peor de todos. Y mucha gente murió por esos 3 hombres. Mucha gente. Y yo de verdad tengo una fe de que María Corina no vaya a hacer nada de lo que está haciendo. Yo ojalá, de verdad que no. Pero ya no sé, ¿sabes? Pero yo tengo fe de que ella está organizándose por un camino para nosotros. Entonces, aquí vemos, ella iba muy bien en todo el video. Cuestionando lo que es evidente, ella lo vio. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mesianismo venezolano. Bajas a un santo del altar y subes a otro. Entonces, no, María Corina no. Ella antes decía, no, Leopoldo no. Ahorita dice que no, María Corina no. Íbamos bien, amiga, pero bueno. Porque si una persona que ha ido en contra de la marea, en todo lo posible a vivir por haber para poder rescatar a Venezuela, ha sido María Corina. Y espero y aspiro que las cosas salgan bien para ella y para nosotros, más que todo. Pero para ella también, porque ya con esas experiencias y de Leopoldo, Guaidó y Capriles, uno no sabe qué pensar. Pero ese día de la protesta, yo se los digo, María Corina agarró su gente, apenas ella vio la primera señal de humo. No ni la pensó. Entonces, bueno, para que sepan, pues. Para que sepan, pues. Para que sepan que no, María Corina no. Pero vamos a quedarnos con lo importante. Ya la señora ya quitó del altar a Leopoldo y ahí puso a Santa María Corina. Aparte de eso,
habría que cuestionar algo. O sea, María Corina sabía que algo malo estaba ocurriendo y ella se salvó ella con su gente. Es decir, su gente era los que estaban alrededor de ella. Y la demás gente, eso no lo cuestiona la señorita. Pero en fin. Pero que tú siempre te quieres meter con María Corina. Porque tú siempre me quieres meter con María Corina. Ella es la única que ha hecho algo. ¿Tú qué has hecho? ¿Y tú qué propones entonces? Paja para la paja. Yo no intento convencer a estos huelepegas de la politiquería. Porque se comportan como unos huelepegas de la politiquería. Bajan a uno del altar y montan a otro. Aún dándose cuenta, aún diciendo ellos mismos lo que vieron, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Están acusando de cobardes, de huir a un dirigente en el cual depositan la fe. Amigos, esto no tiene... Hay gente que no tiene remedio, pero en todo caso... Me quedo con la parte del relato que hace la joven indicando lo que ella dice haber vivido, pero el llamado que ella hace a que no hay que dejarlo entrar de nuevo. Porque ella tiene sus sospechas con respecto al tipo. Dice que no se puede ser buenista con gente como él, a pesar de que ahorita aplaude a la santa de turno, que es María Corina. Pero más allá de todo esto, yo creo que el relato que hace la joven y el llamado de atención que hace tiene valor. No he querido en ningún momento mofarme de ella, ni mucho menos. Simplemente entiendo que, bueno, que ella expresa confianza dentro de su esperanza y su fe. Es la palabra que ella usa porque lo de María Corina sea distinto. Ok, está bien. Pero el llamado aquí es a lo siguiente. Leopoldo López nunca ha dado explicaciones. Leopoldo nunca ha pedido perdón. Nunca nos ha ofrecido una disculpa por haber salido de los predios de su partido personajes acusados de barbaridades, como el caso de Superlano. Leopoldo López nunca nos ha explicado por qué unos militantes de su partido, más allá de decir, bueno, porque es que ellos son alacranes, bueno, porque el régimen los compró. Pero, ¿cómo es eso que tú tenías a unos militantes en tu partido que se fueron a jugar con la tarjeta de ese partido llamado Voluntad Popular? Se fueron a jugar a favor del chavismo y en contra de lo que se supone era la oposición legítima, y no ha habido una explicación al respecto. ¿Cómo entraron esos personajes en el partido? ¿Cuál fue la criba? ¿Cuál fue el filtro ideológico, político, ético que se utilizó para que esa gente entrara al partido? Esa es una pregunta pertinente. Luego está lo otro. Nunca ha habido una explicación seria de esas acusaciones que hace David Rivera. Nunca ha habido una explicación seria sobre ese universo de ONGs alrededor de Leopoldo López. Nunca ha habido una explicación seria sobre el financiamiento de esas organizaciones no gubernamentales, sobre los dineros que se utilizaron durante el gobierno interino, sino que salen y dicen, bueno, aquí nadie está acusado. Nosotros no estamos acusados de nada. A nosotros no nos han abierto ningún juicio. Nosotros no podríamos estar tranquilos. Como si... Porque además hay una cuestión con la que juega el politiquero siempre, que es la confusión entre lo legal y lo moral. La moral es más amplia que la legalidad. La moralidad es más amplia que la legalidad. Usted puede hacer algo inmoral sin que sea ilegal. Y eso tiene una significación política. Porque si usted es un inmoral, usted es políticamente nefasto. Que no es ilegal conseguir dinero para una ONG y luego que esa ONG contrate para hacer las redes sociales, la labor de prensa y todo lo demás a empresas privadas que son propiedad de personas cercanas a los que llevan las ONG, y luego entonces ese dinero termina yendo a una organización política vía donaciones. No, eso no es ilegal. Creo. Pero es ético eso. Es ético. Es ético y está en sintonía con una moralidad política seria el ser por la mañana defensor de los derechos humanos y por la tarde presidente de un partido. Eso es ético. Es ético ser, por un lado, miembro de la Internacional Socialista y por el otro lado asesor a través de terceros, militantes de tu partido, del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
O sea, eso puede hablarse de seriedad. No, bueno, no es ilegal. No es ilegal. Pero, ¿y la moralidad dónde queda? ¿O es que para ustedes la ética es simplemente una palabra ética, pelética, peluda y pelempempuda que prefieren no pasar por ella? Amigos, el problema es que nosotros estuvimos 27 años. Mire, es que no estamos viendo 27 años. Mira, yo a los 27 años, ya había trabajado en la administración pública. Ya me habían votado en la administración pública y ya estaba vetado por la lista Tacón para trabajar en la administración pública. A los 27 años ya mi mamá tenía 2 hijos. Por favor. 27 años estuvieron diciendo hacer oposición y no pudieron sacar al chavismo del poder. Vimos a Chávez morirse enfermo en su cama muy tranquilo y vimos a Maduro ser sacado por un ejército extranjero de nuestro territorio. Y estos bichos andan por ahí muy tranquilos con su cara de tabla sin hacer siquiera una reflexión al respecto y de paso exigiendo. No, aquí tiene que haber una democracia plena. Pero si no hubo democracia plena por culpa tuya y por culpa de dirigentes como tú que sirvieron queriendo o sin querer a los intereses del chavismo. Una gente con unas inconsistencias éticas e ideológicas que saltan a la vista. ¿Cuál es la ideología de Leopoldo López? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Silencio. Intente hablar de ideología con alguno de estos dirigentes politiqueros y se consigue un pasticho, amigo, que ni el de Morandi. Y al final, ¿en qué queda uno? Bueno, en la esperanza de que esto está en manos de Trump y no en manos de estos bichos. Porque Chávez se murió, Maduro se jodió y Leopoldo, hombre, ahora Leopoldo es español, joder, tú Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en